No hubo explosión, solo un zumbido breve. Un cambio casi imperceptible en el tono del motor. Y luego, el dron descendió. No fue una caída dramática, ni fuego, ni alarma. Fue simplemente como si algo dejara de sostenerlo, como si el aire mismo lo hubiera soltado. En la sala de control, los técnicos miraron las pantallas en silencio. Los gráficos no mostraban fallas. Los datos no alertaban nada, pero la máquina estaba en el suelo. ¿Fue una resonancia estructural? ¿Interferencia térmica? No hay registros. Silencio. A 300 kilómetros de allí, en un taller oxidado detrás de una granja de secano, un hombre mayor soldaba el eje de una cosechadora. Tenía las manos manchadas de grasa y un café negro enfriándose al sol. Una radio vieja murmuraba noticias sobre los veteranos sin pensión, como cada mes. Una voz decía algo de zona militar clausurada en 2009 cerca de Badajoz. Se llamaba Antonio J. Gallardo, aunque nadie lo llamaba así desde hacía años. No usaba redes sociales. No tenía correo electrónico. El último uniforme que vistió seguía colgado en el armario sin insignias, sin nombre. Esa mañana, un coche con matrícula del ministerio frenó frente al taller. Bajó un joven. Llevaba las mangas arremangadas y una carpeta bajo el brazo. No pidió ayuda. No explicó demasiado. Solo dijo: encontré algo que usted escribió. No está firmado, pero sé que es suyo. Antonio ni se inmutó. Se limpió las manos con un trapo viejo. Miró al muchacho y preguntó: ¿dónde encontraste mi nombre? El joven dudó. En realidad, no lo encontré. Tuve que buscar en los márgenes. Antonio desvió la mirada hacia el horizonte, hacia donde, alguna vez, los mapas lo señalaban como personal clave. Si no está, tal vez es porque alguien quiso que así fuera. El joven bajó la voz. No sé exactamente qué ocurrió. Solo sé que lo que escribieron entonces se parece demasiado a lo que acaba de pasar. Un silencio largo se hizo entre los dos. Yo no reparo drones, chico, dijo Antonio al fin. Reparo máquinas que quieren seguir funcionando, aunque estén rotas por dentro. A veces, esas piezas ya no están en el catálogo. Pero si uno recuerda para qué servían, aún se puede construir algo que funcione. El joven abrió la carpeta. Dentro, una hoja amarillenta. Una ecuación escrita a mano, con una nota en los márgenes. Si la vibración no se escucha, es porque aún no hemos aprendido a oírla. Antonio la reconoció de inmediato. Era su letra. El joven se llamaba Marcos. No llevaba galones ni títulos importantes. Era solo un ingeniero de vibraciones mecánicas, asignado al equipo de pruebas del nuevo UAV, pero sabía leer los vacíos. Y en los planos del modelo actual había uno que nadie comentaba. En el hangar, cada vez que alguien mencionaba el fallo del dron, cambiaban de tema. Solo Marcos se quedó mirando los archivos de sistemas antiguos. Allí, en un expediente sin autor, encontró una ecuación que no estaba en los manuales modernos. Y al pie, un nombre medio borrado: A. J. Goll. ¿Qué ocurrió en 2004?, preguntó Marcos, mientras Antonio encendía el mechero para calentar café en una vieja lata de conserva. Antonio no respondió de inmediato. Abrió un cajón, sacó una pequeña caja de madera y la puso sobre la mesa. Adentro, cuidadosamente envuelto en un pañuelo desteñido, había una tarjeta de plástico, opaca, sin brillo. La luz que entraba por la ventana proyectó un pequeño haz a través de ella. Un agujero limpio, justo en el centro. No decía nada, pero decía todo. Marcos la observó en silencio. ¿Esto es su ficha? Antonio no lo miró. Así es como el sistema no te mata, pero te borra. No lo llaman castigo. Lo llaman reubicación no prioritaria por divergencia de criterio técnico. ¿Y por qué? Porque era más fácil marcar un error trazable que admitir que el sistema no entendía lo que aplicaba. Antonio tomó un sorbo de café frío. Luego añadió: se lo advertí, sobre el diseño del disipador térmico, que había una resonancia que el software no captaba, pero dijeron que mis números eran precientíficos. Después de eso, el prototipo se cayó solo, y yo ya no estaba para defenderme. Marcos bajó la mirada. Sabía que el archivo estaba allí. Él mismo lo había leído. Pero hasta ahora, nunca había visto el rostro detrás del párrafo. ¿No trató de apelar? Antonio soltó una leve risa, casi un suspiro. ¿Apelar a quién? A veces, lo único más invisible que un fallo es el hombre que lo vio venir. Marcos no respondió.
Sacó de su mochila una copia impresa del manual nuevo del UAB. Lo puso sobre la mesa, junto a la ficha. En la página 17 había un diagrama, idéntico, solo que esta vez tenía un logotipo nuevo. No sé si esto cambia algo, dijo el joven, pero quiero corregir el margen. Antonio levantó la vista por primera vez en mucho rato. Lo miró con una mezcla de sorpresa y algo parecido a respeto. Corregir el margen. Eso no lo había oído nunca. Tal vez no basta con arreglar máquinas, susurró Marcos. También hay que arreglar las notas al pie. Marcos no fue el primero en llegar esa mañana. Cuando entró al hangar 7, ya había murmullos. Un hombre mayor, sin insignias ni credenciales visibles, estaba junto al panel del prototipo. No hablaba, solo observaba. ¿Quién autorizó su ingreso?, preguntó el ingeniero jefe, con tono seco. Yo, respondió Marcos sin dudar. ¿Usted? ¿Con qué rango? Silencio. Antonio ni siquiera giró la cabeza. Seguía mirando el soporte térmico del dron como si escuchara algo que nadie más oía. Hay un zumbido, dijo finalmente. No lo van a encontrar con sus sensores. No porque no exista, sino porque no quieren que exista. Un técnico más joven murmuró, sin pensar. ¿Ese no era el error de Rosales? El aire se congeló. Nadie respondió. El nombre quedó flotando, más fuerte que cualquier alarma. Antonio bajó la mirada hacia una caja de herramientas que traía. No la abrió. Es el mismo eco, el que nadie quiso escuchar hace 20 años. En ese momento, el coronel Bismanos entró al hangar. Se detuvo al ver al hombre frente al dron. Gallardo. No esperaba verlo aquí. Eso pensé, respondió Antonio, sin moverse. Un silencio aún más espeso cubrió la sala. No tenso, sino vacío, como si todos recordaran que ese nombre no figuraba en ningún registro vigente. No he venido a reparar nada, dijo Antonio. He venido a pedir acceso al archivo de vibraciones de la serie anterior. Informe técnico BDIC-7-CTM. El coronel frunció el ceño. Ese archivo está sellado, clasificado como inoperante. Antonio asintió. ¿Y aún así sigue causando caídas? Marcos, sin levantar la voz. Coronel, si lo de Córdoba repite el patrón de 2004, no es nostalgia. Es seguridad operacional. Bismanos dudó unos segundos. Luego, sin mirarlos, murmuró. La llave del archivo está en la sala 12. Solo con observador técnico. Estoy disponible, dijo Marcos. No cortó el jefe ingeniero. Está suspendido por actuar fuera de procedimiento. La frase cayó como un sello. Marcos no protestó. Sacó su tarjeta y la entregó con calma. Al menos esta vez el archivo no se irá solo al silencio, dijo, sin resentimiento. Antonio lo miró por primera vez, realmente. Eso es más de lo que hice yo. Luego bajó la voz. Pensé que no me iba a importar volver. Pero sí. Minutos después, Antonio cruzó el pasillo hacia la sala 12. La cerradura oxidada cedió con dificultad. Adentro, una lámpara parpadeaba. Y entre carpetas grises, una estaba marcada con su propia letra. No estaba rota, no estaba quemada. Solo tenía un sello rojo, descolorido. No continuar. Antonio apoyó los dedos sobre la carpeta. No la abrió. Solo dijo, ahora sí. La carpeta era más ligera de lo que recordaba, y más pesada que cualquier otra cosa en sus manos. Antonio no la abrió de inmediato. La dejó sobre la mesa central del archivo y se sentó frente a ella. La luz parpadeante del techo daba la sensación de que todo ahí dentro temblaba, aunque nadie se moviera. Cuando el técnico de control llegó para supervisar la revisión, Antonio apenas levantó la vista. ¿Va a tomar nota? El joven asintió. Entonces escuche. Abrió la carpeta. Las primeras hojas eran planos, firmados, revisados, sellados. Las siguientes no tenían firmas, solo números, fejas y anotaciones a lápiz. Una en particular, subrayada 2 veces. Vibración térmica postoperativa, fenómeno no replicado por simulación. Antonio pasó el dedo sobre esa línea. Esto lo escribí en octubre del 3 semanas antes del accidente de Rosales. El técnico levantó la vista, confundido. ¿Rosales? Antonio no respondió. Siguió leyendo. En la siguiente hoja, otra nota. Se recomienda revisión física del soporte, sin garantía de respuesta computacional. Y en el margen, una letra más apurada, pendiente de aprobación del comité. Antonio se detuvo, miró la fecha y susurró casi sin aire.
Ese comité ya no existe. Se levantó. Tomó las hojas y caminó hasta la oficina del coronel Bismanos. Golpeó la puerta. No esperó respuesta. ¿Ha encontrado algo?, preguntó el coronel, levantando la vista. Antonio dejó los documentos sobre el escritorio. He encontrado lo que ustedes nunca quisieron firmar. Bismanos hojeó los papeles. Reconoció sellos. Reconoció nombres. Y reconoció las ausencias. Esto ya fue evaluado, Gallardo. Number. Fui archivado. Eso no es lo mismo. ¿Quiere una disculpa? Antonio vaciló. Solo un segundo. Quiero una enmienda, aunque no me sirva a mí. Bismanos respiró hondo. No tengo autoridad para cambiar los manuales. Antonio lo miró fijo. ¿Pero sí tuvo autoridad para ignorar esto? Silencio. Antonio sacó algo del bolsillo. Lo colocó con cuidado junto a los papeles. Rosales no dejó informes. Solo un error que lo enterró. Era su ficha. También perforada. También olvidada. Si su nombre estuvo en el fallo, que también esté en la corrección, no en un informe secreto. En la página donde enseñan a no repetir lo mismo. Bismanos no respondió. No negó. No devolvió nada. Antonio se dio vuelta, ya rumbo a la salida. Antes de cruzar la puerta, se detuvo. Y si alguien pregunta por mí, el coronel levantó la vista. ¿Qué les digo? Antonio sonrió, sin fuerza, que ya no arreglo máquinas. Solo hago que escuchen lo que aún resuena. La sala de pruebas volvió a abrir una mañana cualquiera, sin avisos, sin ceremonias. Solo un técnico bostezando con una carpeta y una ingeniera joven Estela ajustando los sensores. Pero cuando encendieron la consola principal, alguien se detuvo. Allí, en el borde metálico junto al panel térmico, alguien había escrito con tiza blanca una palabra, Rosforles. No era mayúscula. No era protesta. Solo un trazo firme, casi tímido. Estela se quedó mirando. El número en lugar de letra parecía un error. Pero no lo era. Tal vez alguien pensó que un número podía devolver una letra a su lugar. Nadie lo borró. Nadie preguntó. En la sala común, alguien había dejado un papel doblado sobre la mesa de planos. No tenía remitente. Solo decía, escucha primero. Lo demás llega solo. La letra era pausada, irregular, como si la mano ya no tuviera prisa. Nadie firmó, pero todos supieron de quién era. Esa semana, el comité técnico recibió una solicitud de modificación al manual de diagnóstico térmico. El coronel Bismanos la presentó en voz baja. Propongo incluir la nota técnica 17B, y con ella, el caso Rosales. Uno de los ingenieros más jóvenes, Diego, apenas 27 años, preguntó, ¿y quién firmará esa revisión? Bismanos sostuvo la mirada. Rosales. Y cualquiera que decida no mirar hacia otro lado. Diego tomó el documento. Dudó unos segundos. Luego escribió su nombre debajo del de Rosales. Sin cargo. Sin título. Solo un trazo. Días después, en un aula del módulo 3, el teniente Marcos volvió a enseñar. No llevaba laptop, ni presentaciones. Solo una caja de tizas. Hoy no vamos a hablar de sensores. Vamos a hablar de lo que no suena, pero vibra. Una cadete levantó la mano. Como los errores que nadie quiere oír. Marcos sonrió. Leve. Exactamente. Los que hacen daño, incluso en silencio. Esa noche, en la parte trasera del hangar 7, alguien pintó un mural. No tenía firma. No tenía colores fuertes. Solo una silueta sentada, con una ficha perforada en la mano. Y detrás, el fondo simulaba una gráfica de vibraciones. Líneas que subían y bajaban, pero no se interrumpían. Junto a la figura, en letras finas, apenas visibles, no dijo nada. Solo dejó su nombre donde otros lo habían borrado. Nadie preguntó quién lo pintó. Pero al día siguiente, alguien reforzó la frase con tiza blanca. Y desde entonces, nadie volvió a limpiar esa pared. En la caja de herramientas de Antonio, la misma que Bismanos encontró años atrás, había algo que nadie había notado. Un pequeño sobre de papel encerado, con una ficha perforada oxidada y una nota arrugada. Me la devolvieron sin palabras. Pero yo nunca dejé de llevarla. No firmo. No hizo falta. Bismanos, al recibirla, la guardó en silencio en el archivo térmico del nuevo protocolo Rosales. Allí, donde antes faltaba una historia, ahora había una huella. Durante meses, nadie supo nada más de Antonio Rosales. Algunos decían que se había ido del país.
otros que vivía en una caravana lejos del ruido, y para muchos simplemente ya no estaba. Hasta ese domingo, una feria rural en la Sierra de Ávila, sol, puestos de embutidos y libros viejos. Un hombre mayor, camisa de lino, paso leve pero firme, hojeaba sin prisa una caja de manuales técnicos antiguos. Uno tenía las tapas rotas. Antonio lo abrió. Entre las páginas 147 y 148, alguien había insertado una hoja suelta. Era una actualización impresa, cortada a mano. Nota adicional. Edición 2025. Caso Rosales, integrado como protocolo térmico post-expansión. Ver anexo R17. Antonio bajó la mirada. No sonrió. No se estremeció. Solo apoyó el dedo índice sobre esa frase, como quien toca un timbre que ya no suena. Pero recuerda el eco. En el taller donde solía trabajar, los nuevos voluntarios limpiaban para convertirlo en cooperativa. Un joven Ander, 21 años, encontró una ficha metálica con un número grabado y la fecha 10.1982. No entendió qué era, pero algo en su peso lo detuvo. Esa noche, volvió y la clavó sobre la pared principal. Debajo, escribió con tiza blanca. Aquí también se escuchan cosas. En el hangar 7, el mural seguía allí. Había perdido color, pero no presencia. Una silueta sentada, una ficha en la mano, y detrás, líneas de vibración que no se interrumpían. Un turista que pasaba con su hija se detuvo. ¿Qué es eso? La niña no sabía, pero respondió. Dicen que, si estás callado, se oye algo. ¿El qué? Un motor, o un corazón. El hombre sonrió, escéptico. Pero cuando se acercó, el aire pareció cambiar. No fue sonido, fue sensación. Y sin saber por qué, se quitó el sombrero.